Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el mensaje esta mañana a todos ustedes, esperando que todos ustedes se encuentren bien, en unión de todos sus seres queridos, llenos de toda la bendición que el Señor nos da cada día. Y en esta mañana, antes de empezar el servicio, vamos a escuchar esta alabanza y adoración del hermano Elmer. Amén. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende de la cabeza, las vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En armonía con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. En la armonía con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Aleluya. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Y aunque el mar se secare y se fumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, y aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, cuán grande y tan sublime es su amor, siempre es su amor. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie y aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo yo un pecador, hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme, y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar,
se acabe, su amor es eterno, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma. Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, a ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Ok, hermanos, hemos escuchado esa preciosa alabanza y adoración. Ahora pues vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos revele el día de hoy por medio de su palabra. A ver qué es lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy. Vamos en este momento a ponernos en oración primeramente para que el Espíritu Santo se mueva y nos dirija en el camino que el Señor quiere mostrarnos. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor, venimos ante ti esta mañana, primeramente dándote la gloria y la honra, porque tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que amas a toda tu creación, Padre. Y en este momento, Señor, yo sé que muchos, Señor, no estamos haciendo conforme a lo que tú nos has pedido hacer. Muchos de nosotros estamos muy confortables, pero tú nos dices un mandato. Y en este momento, Señor, yo te pido, Padre Santo Dios, que tú nos dirijas, que tú, Señor, nos traigas de nuevo a ese redil, a ese camino donde tú quieres que nosotros vayamos, para que nosotros podamos ver la luz y seguir caminando, Señor, en dirección a donde tú nos quieres llevar. En este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que cualquier cosa que vaya a prevenir que mis hermanos puedan recibir de esta palabra, Señor, que tú quites, Señor, de alrededor de ellos. Quita toda distracción, quita, Señor, toda cosa, Padre Santo Dios, que no pertenece. Y, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que se mueva en ese momento, en ese lugar donde ellos están, Padre. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú abras el entendimiento y reveles, Señor, lo que tú quieres revelar, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, en este momento yo sé que las cosas se están poniendo en un lado totalmente diferente a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos. Yo sé que nosotros nos gusta nuestra libertad, poder hacer lo que nosotros nos queramos hacer, pero las cosas no están saliendo conforme a lo que nosotros queremos. Muchas veces, hermanos, Dios hay veces que permite ciertas cosas, ciertas situaciones, pero no es porque Él quiere castigarnos o porque Él quiere querer que nosotros estemos privados de nuestra libertad. Él lo hace por un motivo, por una razón. En este momento, hermanos, con todo esto que está sucediendo por medio de esta virus que está sucediendo alrededor del mundo, especialmente aquí en este país, en este estado y en esta ciudad de Houston, muchos de nosotros que realmente no
estamos poniendo nuestros ojos en las cosas del Señor, nos ponemos y nos enfocamos en qué lo que nosotros podemos sacar, qué es lo que nosotros podemos concluir de esta situación, y comenzamos a imaginar y a sacar cosas, y después todo eso que nosotros pensamos y nos imaginamos, comenzamos a quererlo llevar afuera y comenzar a decirlo a los demás, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hemos escuchado por medio de otras personas, que asimismo, en lugar de buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios, comenzamos a buscar las cosas, pensamientos de hombre, situaciones de hombre. Y en realidad nos dice el Señor por medio de su palabra, hermanos. No hemos puesto a leer la Biblia, no hemos puesto a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para que nosotros podamos realmente saber qué es lo que está sucediendo en este país, por qué las cosas están pasando como están pasando. Hay una lógica atrás de esto. Y esa lógica no es lo que nosotros pensamos o queremos. Esa lógica es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, y quiere que en este momento que nosotros estamos ahí, posiblemente en casa, nos pongamos a escudriñar la palabra detalladamente y ver qué es lo que la palabra dice de las cosas que están por venir, de las cosas que ya han sido profetizadas por antes, por todos estos hombres y varones de Dios que el Señor les puso para que se pudiera escribir, y están escritas en la palabra. Ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Jeremías, capítulo 18. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 17, pero nos vamos a concentrar en dos versículos, que es el versículo 7 y 8. Pero lo vamos a leer del 1 al 17. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. En este momento la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová:
Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel? ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en la desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará su cabeza como viento solano. Los desparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Amén. Así que, hermanos, la palabra es muy clara aquí. Aquí el Señor nos está mostrando, hermanos, de que si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha pedido hacer, si este mundo no está haciendo y se está haciendo todo lo contrario de irse a sus ídolos, hacer todas las cosas que se están haciendo, entonces el Señor dice, así como el alfarero hace con el barro, así mismo haré con ustedes. Y si ustedes no se arrepienten, entonces haré que ustedes pasen por situaciones difíciles. Y el versículo 7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad para la cual hablé, entonces dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Hermanos, esta situación que nosotros estamos pasando en estos momentos comenzó ¿cuándo? Más o menos como en febrero. El Señor nos dio la oportunidad para que nosotros nos arrepintiésemos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos arrepentido? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido hacer? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando realmente lo que el Señor nos manda por medio de su palabra? No estoy hablando de las cosas que la gente está hablando, de lo que la gente pone en videos, de las cosas que la gente piensa, de sus opiniones. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice, hermanos. El Señor no quiere que nosotros nos basemos por las cosas de este mundo, por lo que la gente dice, por lo que la gente piensa. Lo que el Señor quiere que nosotros nos basemos por lo que Él nos manda por medio de su palabra. Ahora, hermanos, en este pasaje Dios no solo está hablando de la nación de Israel, Él está hablando de las naciones en general. Dios dice, cuando me prepare para juzgar a una nación, si se arrepiente, entonces me apartaré del juicio que había planeado para ellos. El Señor es un Dios recto, un Dios de juicio. No solamente porque en este momento estemos viviendo en el año de la gracia, quiere decir, hermanos, de que el Señor todavía no puede hacer cosas para que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra vista en Él y no en las cosas de este mundo. El Padre es un Dios celoso y la palabra lo dice, hermanos. Yo soy un Dios celoso y no pondrás otros dioses delante de mí. Ahora, debemos entender esto sobre el gran corazón de nuestro Dios. Dios es un Dios de justicia, un Dios de rectitud y un Dios de juicio. Pero Dios preferiría mostrar misericordia que enviar juicio contra esta nación. Hermanos, Estados Unidos está listo para el juicio. Dios se apartará del juicio si esta nación se arrepiente. Estamos en la 11ª hora y el reloj está a punto de dar la medianoche y debemos comenzar a orar. Oh Dios, retén tu mano del juicio sobre esta nación. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este momento que hagamos. Recuerde lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
Dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Están escuchando, hermanos? Solamente necesita que nosotros primeramente comencemos a humillarnos ante Dios. Para que cuando nosotros nos humillemos, hermanos, así también este mundo comience a humillarse ante Dios. Y dice que cuando el pueblo se humille, entonces Él nos perdonará de todos nuestros pecados y sanará la tierra. Es todo lo que nosotros necesitamos para que todo lo que está sucediendo en este momento se sane. Necesitamos, hermanos, humillarnos ante Dios. La torre de la iglesia es algo que se supone que nos señala a un Dios. ¿Alguna vez, hermanos, han notado que cuanto más se acerca en la torre a la cima, más pequeño se vuelve? Cuanto más nosotros nos acercáramos a Dios, más nos damos cuenta de cuál insignificante y pecaminoso somos. Este no es un momento para señalar con el dedo en Estados Unidos, hermanos. Este es un tiempo para que el arrepentimiento del pecado personal, y estoy hablando a la gente que está escuchando esta predicación en este momento, la Biblia dice que ha llegado el momento de que el juicio comience en la casa de Dios. Y recuerden, hermanos, lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillara y orara y buscara mi rostro y se apartara del malvado camino, entonces escucharé del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el momento, hermanos. El Señor nos da esa oportunidad. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es que nuestra generación contemporánea se resiste a esta realidad, porque ese es el día de los derechos del ser humano. Oímos hablar mucho sobre todas las expresiones en las que se manifiestan la libertad para protestar, la libertad para decidir lo que una persona quiera. Y parecemos haber olvidado los derechos de Dios en estos días. Dios tiene una autoridad incuestionable. Su voluntad es inexorable, inflexible y prevalecerá. Él tiene una capacidad irresistible para dar a este universo la forma que a Él le convenga. Y hermanos, usted como un individuo y yo como un individuo, no podemos ser otra cosa que barro en sus manos. Él tiene poder para imponer su voluntad y no tiene que rendir cuentas ante nadie. Él no es responsable ante una junta de directores, no tiene que dar explicaciones a sus votantes, tiene autoridad absoluta por ser Dios. Y la palabra de Dios aquí tiene cosas muy definidas que decir sobre Él. El apóstol Pablo en Romanos 9, 20 y 21 dice: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? El salmista David dijo en Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dijo un expositor bíblico que Dios recuerda que somos polvo, pero el hombre a veces lo olvida, y cuando ese polvo se adhiere a sí mismo, se convierte en un barro. A veces olvidamos esta realidad, pero Dios la recuerda al observar el barro en la rueda del alfarero, que vemos como algo que no tiene deseos, que no tiene derecho, no tiene una capacidad inherente, aparece como indefenso, impotente y en una condición desesperada.
Y la Biblia confirma esto, hermanos, en Efesios 2:1. Aunque Pablo estaba escribiéndole esto a los efesios, lo que escribió se aplica también para nosotros el día de hoy. Él dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados. Este es pues el hombre. Y después Pablo amplió esta descripción más adelante en el mismo capítulo, versículo 12, diciendo, estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que ese barro en la rueda del alfarero no es diferente. Y después Pablo les dijo a los romanos en 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo vivimos en un mundo que parece no tener propósito o significado en absoluto. La multitud de personas no ven ningún propósito en su vida y por todas partes encuentran confusión. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera, hermanos. En un día de ilusiones y de grandes confusiones sobre nuestras falsas ilusiones, basamos nuestras conclusiones. Hasta aquí la cita. Cuán ciertas son estas palabras, hermanos. Que el alfarero es Dios. Si solo pudiera ver a mi alfarero, pero la Biblia dice que yo no puedo ver a Dios. Felipe hizo esta pregunta que yo también habría hecho cuando le dijo a Jesús en Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo en el versículo siguiente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Evangelio de Mateo, según leemos el capítulo 27, del versículo 3 al 10, Judas, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata y se ahorcó. Como ese dinero no podía ser echado en las ofrendas, los principales sacerdotes compraron el campo del alfarero, que pasó a llamarse campo de sangre. Ellos probablemente no sabían lo que estaban haciendo cuando lo llamaron campo de sangre, pero nosotros no debemos pasar por alto este detalle. Este alfarero es más especial que cualquier otro alfarero. Él derramó su sangre para poder ir a ese campo y tomar en sus manos los trozos rotos y colocarlos nuevamente en su rueda del alfarero para hacer en ellos otros vasos. Y para concluir, hermanos, si una persona que tiene un hogar roto o una vida destrozada, ¿acaso ha terminado Dios con esa persona? ¿Acaso ha terminado con nosotros cuando hacemos de nuestras vidas un fracaso? No, hermanos. No ha terminado con nosotros, es decir, si el barro se abandona, se rinde a él, todo lo que hay que hacer es que el barro se entregue al alfarero. Él pagó el precio por el campo y fue un campo de sangre. Usted podrá mirar hacia atrás en su vida y decir, ¡qué fracaso mío! No creo que Dios pueda usarme. Y déjeme decir, hermanos, que está trabajando hoy con cada uno de esos pedazos rotos. Y Él trabajará con usted si usted se lo permite. Él ya ha pagado el precio de su redención. Usted no puede hacer cualquier cosa de usted para Él. Ni yo tampoco lo puedo. Pero Él puede tomarnos y colocarnos en esa rueda y nos puede dar la forma de un vaso de honor, porque nosotros somos barro y Él es nuestro alfarero. Así que, hermanos, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos revele cuál tiene que ser en este momento nuestra actitud. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos por medio de esta palabra? Y la palabra es claro. Él es nuestro alfarero, hermanos. Él nos hizo desde el principio. Dice que nosotros éramos polvo y del polvo Él formó al hombre. Entonces Dios es nuestro alfarero.
Y como Él es nuestro alfarero, nosotros tenemos que venir a Él y rendirnos, humillarnos, dice. Si su pueblo se humillara, Él quitaría todo pecado de nosotros. Quitaría toda enfermedad, toda preocupación, toda cosa que esté pasando en este mundo. Él lo haría. Pero todo depende de nosotros, hermanos. ¿A dónde está nuestra mirada? ¿A quién seguimos? ¿A quién escuchamos? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios o estamos nosotros escuchando opiniones de hombre? En este momento, para que este país pueda sanarse, tienes, hermanos, que comenzar de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta palabra. He aquí, Señor, muchas veces, Señor, nosotros erramos, Padre, porque nosotros ponemos nuestra mirada en otros lugares en lugar de poner en tu palabra, en lugar de poner nuestra mirada en ti. Señor, tú como nuestro gran alfarero, Señor, tú, Padre Santo, Dios, nos moldas. Cuando tiene, Señor, que ser quebrantado para volverlo a hacer, Señor, tú lo puedes hacer. Y muchas veces, Señor, cuando tú nos quiebras, Señor, muchas veces duele, Padre. Pero, Señor, después de eso, Señor, viene algo perfecto que tú haces en nosotros. Y eso es lo que tú, Señor, quieres hacer en cada uno de nuestras vidas. Quiere lo que está pasando en este país comience de nosotros, que nosotros comencemos en este momento a buscar de ti, a orar, Señor. Y que nosotros seamos moldados primeramente para que tú puedas moldar a todos los demás, Señor, que no te conocen. Señor, este país, Señor, puede ser salvado si nosotros como cristianos comenzamos a clamar a ti. Comenzamos a clamar, he aquí, Abba Padre, ayúdanos. Protégenos, danos las fuerzas, ayúdanos a llevar esta palabra a aquellos que no te conocen, a aquellos que están erróneos, a aquellos que, Señor, están peleando contra la marea. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos, Señor, llevar y aconsejar y llevar una palabra de aliento, una palabra de poder, una palabra que pueda convertir los corazones para que este pueblo, Señor, pueda ser sano, Señor. He aquí, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes por medio de tu palabra qué es lo que nosotros debemos hacer. Porque no son, Señor, gobiernos, ni presidentes, ni gobernadores, ni Cámara de Representantes, ni nada de lo que este mundo ofrece, sino que es por medio de ti, nuestro alfarero, que comenzó desde un principio y dice que lo va a terminar. Y cuando tú, Señor, terminas con nosotros, nos haces, Señor, un vaso perfecto. Gracias te doy, Señor. Te pido, Padre Santo, Rey, que tú, Señor, seas con cada uno de mis hermanos. Señor, que tú, Señor, sanes a los que en este momento están enfermos. Señor, que tú, Señor, suplas toda necesidad a aquellos, Señor, que están pasando por situaciones económicas, Señor, y que tú proveas, Señor, a cada uno de ellos. Señor, que tú, Padre Santo Dios, toques los corazones de cada uno de mis hermanos y les enseñes por medio de tu palabra, Señor, lo que tú quieres, Señor, a que nosotros hagamos, a que nosotros sigamos, a quien nosotros, Señor, realmente creamos, Padre. Señor, solamente tú, Padre Santo Dios, nos puede dar esa guianza y esa sabiduría, y todo eso es solamente por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a escuchar esta alabanza para concluir el servicio el día de hoy. Amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará
solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá,